algo, vamos subiendo de nivel, algo un poco más preguntado. Lesiones de las articulaciones. Las articulaciones pueden tener dos tipos de lesiones. O son esguinces, que lo tienen a la izquierda, o son luxaciones, a la derecha. Ahora, a la derecha dice luxación y subluxación. ¿Qué significa una subluxación? Para ya cerrar la palabra y hablemos de lo mismo. Subluxación es una luxación parcial. O sea, no se zafó todo el hueso de la articulación. Luxación parcial. En cambio, si hablan de luxación total, es una luxación. Simplemente luxación. Así que ambos significan lo mismo. ¿Ya? Ambos son luxados. Muy bien. Esguinces a la izquierda y luxaciones a la derecha. Empezamos. Una articulación, ahí estoy haciendo un pequeño, ahí debajo del cuadrito rojo de arriba, una pequeña articulación, ¿ya? Es la unión, ya han visto con el doctor Torres la otra vez, dos superficies, ¿no es cierto? Están cubiertos por una vaina que se llama la sinovia, ¿sí? Y por fuera están reforzados por ligamentos, así de simple, para hacerlo práctico. ¿Qué son los esguinces? Daños a los ligamentos, a lo que está ahí fuera, ligamentos. ¿Ok? Muy bien. Son elongaciones o rupturas de los ligamentos. Característica, no hay desplazamiento, por lo tanto, pregunta de examen muy frecuente, no hay deformidad. Esa es una de las principales diferencias con la luxación. Vamos un ratito a la derecha, donde dice luxación. La luxación, en la cual sí hay lesión de la superficie articular y de la sinovia, generalmente, de la vaina sinovial, ya implica desplazamiento, por lo tanto hay deformación. Entonces, esguinces no deforman, más allá que haya edema, además. El edema no es una deformación, ¿eh? En cambio, las luxaciones sí deforman, principal diferencia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el ligamento que más esguince sufre? Vamos, ahora sí concentrémonos en esguinces. Tobillo en la mujer, ¿no? Chicas, el sábado llega, se van a la boda de la amiga, se ponen después de años su taco número 15, entran al huequito de la pista, ¡plum!, se rompe, se tuercen el tobillo, chau boda. Y lloran por el zapato, ¿no? Más por el zapato que por el pie. Entonces, ¿cuál es el ligamento que más esguince sufre? El ligamento del tobillo. Si somos más exactos, ¿el interno o el externo? El externo, ¿cierto? Y para ser más exactos, ¿qué ligamento es? ¿Qué huesos une? El peroné con el astrágalo. El ligamento peroneo astragaliano. Tobillo, peroneo astragaliano en las mujeres, y en los varones no es por tacos, ¿no es cierto? Los varones suele ser por el deporte y por lo menos en nuestro medio por el fútbol, ¿no? ¿Cuál es? Viene acá. Salió mal. Este es un intento de rodilla, ¿no? El miembro inferior, ¿no? Esta es la cara interna, esta es la cara externa, ¿ya? Y viene su pata, ¿no? ¡Pum! Tabazo. ¿Qué hace? La rodilla se va hacia la línea media. ¿Cómo se llama eso? Valgo. Valgo se va hacia la línea media, varo se aleja de la línea media, ¿no es cierto? ¿Se han visto la semana pasada? Sí. Bueno, entonces varo, he visto caras que dicen no. Entonces, esta es una persona normal, ¿no? Valgo es cuando sus rodillas se acercan a la línea media. Kiko, ahí está, Kiko, ¿no? Valgo hacia la línea media. Y varo, los alicates, ¿no? Los alicatosos. Ese es varo. Esas son rodillas, genuvalgo, genuvaro. El pie puede hacer valgo, el codo puede hacer, o sea, todo lo que en general, cualquier articulación que se acerque a la línea media, valgo. Y que se aleje de la línea media, varo. ¿Ya? Vamos a hablar bastante de eso hoy día, sobre todo cuando hablemos de miembro inferior. Aquí estamos haciendo un pequeño adelanto con la rodillita. Entonces viene su pata, le mete un tabazo en la rodilla. ¿Y qué pasa con la rodilla? ¿Hace valgo o varo? Valgo, viene galiquio, ¿no? ¡Pum! Entonces, ¿qué ligamento se rompe? Este de acá, el ligamento lateral interno de la rodilla.
Entonces, el esguince más frecuente de los varones es el del ligamento lateral interno de la rodilla. Cuando hablamos de rodilla vamos a hablar de todos los ligamentos, pero recordemos los más frecuentes, ¿ya? Muy bien, borremos ese ejemplito de acá. Varo, valgo, varo, valgo, valgo hacia la línea media, varo se aleja, ¿ok? Muy bien, ahora, los grados de esguince son 3, esto viene con frecuencia, se vino el ENAM el año pasado, hace 2 años creo. Son 3 grados, esto es sencillo. El grado 1 no hay ruptura del tendón. Vean, a la izquierda está el normal, el tendón normal, el ligamento, perdón. Luego viene el grado 1, en el cual solo hay elongamiento, stretching dice ahí, ¿no? Elongamiento, no hay ruptura. Por ahí hay micro rupturas muy chiquitas, pero no se considera, ¿ya? En el grado 2 ya hay una ruptura parcial, incompleta. Ruptura parcial, incompleta. En cambio, en grado 3 ya hay ruptura total. Ruptura total. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué es lo que ha venido en el examen? Lo que suele venir más, el manejo de cada uno de ellos. El manejo para todos, manejo inmediato, hielo local. Hielo local, ¿ya? Eso no olviden. Primero que tienen que hacer es, están jugando una canchita, se lesionan, algo, pum, busquen una tienda de marcianos, muévenlo con marcianos, con algo que esté frío, con eso le van a ayudar. Entonces, el grado, pero ya el manejo específico, en grado 1 solamente inmovilización, vendaje, voy a escribir encima, ¿ya? Vendaje. No necesita ni siquiera un enyesamiento, ni inmovilización permanente, puede seguir yendo a trabajar, solamente un vendaje, ¿ya? Y un reposo relativo. O sea, puede venir a clase, está tranquilo, ¿no? En el grado 2 ya implica, en el grado 2 donde hay una ruptura, ya hay inestabilidad. Y si hay inestabilidad, ¿qué hay que hacer? Concepto de inestabilidad, inmovilizar, estabilizar el miembro. Entonces acá, si hay que estabilizar, hay que poner acá, generalmente un yeso, o una férula, yeso o férula, pero lo suficientemente firme para que estabilice el miembro, ¿ya? Y si estamos en grado 3, ya implica tratamiento quirúrgico, cirugía. ¿Ok? En todos los grados, su hielo y sus AINES, por supuesto, ¿ya? En todos los grados, hielo y AINES. Muy bien, vendaje para 1, yeso para el 2, cirugía para el 3. Quirúrgico de emergencia, ¿te refieres al...? No necesariamente de emergencia. No es porque aquí los ligamentos no se van a alejar tanto. No es como en la ruptura del tendón, que sí, se va a ir hasta la rodilla. Porque primero tienen que diagnosticarlo bien. Pero cirugía, de todas maneras, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Un dato importante, un signo clínico importante en la ruptura de los ligamentos es el bostezo. ¿Qué cosa es el bostezo? El bostezo es, en general, cuando hay el signo que se encuentra cuando hay inestabilidad de un ligamento. Se supone que su rodilla, por ejemplo, ustedes es firme, ustedes no lo pueden mover mucho a la izquierda o derecha, ¿no es cierto? No lo pueden valguizar ni varar mucho. Si es que hay ruptura total de un ligamento, ¿qué va a pasar? Ustedes lo pueden girar, porque no hay ningún ligamento que lo sostenga, ¿sí? Cuando una articulación ustedes lo pueden girar más allá de los límites tradicionales, eso se llama bostezo. Y es típico del grado 3. Típico del grado 3, sino del bostezo, ¿ya? Entonces, si les hablan de bostezo, pudiera ser 2, dependiendo del grado de ruptura del tendón, pero es siempre lo van a encontrar en grado 3. ¿Qué más? El dolor en un esguince tiene características, y eso a veces viene el examen como parte del cuadro clínico y que les va a hacer diferenciar de luxaciones y de fracturas. El dolor sigue la siguiente secuencia. Miren, ¿cómo es el dolor? Hacemos esta línea acá, ese diagrama. Uy, qué chueco. Ese diagramita. Mejor, ¿no? Ya. Aquí está, lo voy a hacer la línea de azul. Aquí está el momento del trauma. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En el momento que hay la ruptura o la elongación del ligamento, el dolor es agudo. Au, 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 grita, ¿no? En el jugador pide cambio, todo, ¿no? O sea,
se tira al piso, duele, se revuelca. Entonces entra el paramédico, entra el médico y ¿qué hace? Le echa su aerosol, le ponen hielito, le echan de todo, le alivian el dolor, ¿sí? El dolor baja. Aún si no le echaran nada, igual baja el dolor. Baja el dolor, incluso estar completamente normal. Entonces ahí ven, ¿no? Los minutos otra vez quiere volver a entrar a la cancha, ¿sí? Después pasan los minutos, pasa un rato, ¿y qué está pidiendo? Cambio. Porque después viene un aumento lento y mantenido del dolor, así. Incluso hasta llegar a una fase de meseta, y eso ya es permanente, hasta que se recupere y le dé los manejos, ¿cierto? Entonces, hay dos fases en el dolor del esguince. Primero el dolor agudo, luego baja el dolor y luego empieza a aumentar a un dolor crónico, si quieren ponerlo entre comillas, no es que se cronifique, pero ya empieza a aumentar, ¿cierto? Muy bien, esas son las fases de evolución de un esguince. ¿Por qué es importante esto? Porque en las fracturas el dolor es sostenido, no reduce. Se les duele y ahí se queda doliéndoles en todo momento, ¿ya? En el esguince sí desaparece el dolor al inicio. Muy bien, entonces cerramos totalmente el tema de los esguinces, no hay mayores datos, ni siquiera para examen. Vamos a pasar al otro lado, luxaciones. La luxación, cuando ya las dos superficies de ambos huesos pierden contacto, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos remarcado hace un momento es que hay desplazamiento, o sea, hay deformidad. Listo. Las luxaciones más frecuentes en el adulto son en primer lugar en el hombro y en segundo lugar en el codo. ¿Por qué? Porque como cuando nos caemos, ¿qué es lo primero que ponemos? La mano, ¿cierto? La mano. Y casi siempre ponemos mano firme. Entonces, el codo es una articulación muy firme, ¿eh? Por más que no lo parezca, el codo es una buena articulación. Entonces, cuando caemos, ¿por dónde se hace la fuerza? ¿Dónde se va la fuerza? Hacia el hombro. Entonces, lo primero que zafa, ¡plum!, es el hombro. Los que van a hacer traumatología, algunos de ustedes, y yo ya sé más o menos quiénes van a ir a traumato, van a llevar varios meses de cursos de física, energía, torque, esas cosas, ¿no? Marta mecánica. Para más o menos el ángulo de la caída, la fuerza, la altura, etcétera, bla. Entonces, el hombro, la luxación del hombro es la primera, la luxación más frecuente de los adultos. Y en segundo lugar, la del codo. ¿Y en los niños? En los niños, la primera es la del codo, porque los niños no tienen la articulación del codo, los ligamentos del codo todavía firmes. Entonces, antes que la fuerza llegue al hombro, luxa su codo. Entonces, pregunta recontra frecuente de examen. Luxación de los adultos, hombro. Y para ser más específicos, en un rato vamos a llegar todavía a eso hoy día, hombro anterior. Y en la parte, y niños, codo posterior. Todavía no se rayen con eso, lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? El hombro y codo en todo caso, perdón. El manejo de una luxación en general, subluxación incluso, siempre es la reducción lo más... Aquí sí entra la palabra que me comentaste hace un momentito, de urgencia, de emergencia. La reducción precoz, reducción inmediata, lo más pronto posible. Luego viene la reducción, luego viene la inmovilización por 3 semanas. Inmovilización y luego viene la rehabilitación. Se los ordeno a la derecha con 3 letritas. Reducción inmediata, resalte inmediata, inmovilización y rehabilitación. Porque esto ha venido así a secas, ha venido en exámenes. Ahora, aquí nos detenemos un momentito. En el caso del... ¿Por qué importante saber que la inmovilización debe ser por 3 semanas como máximo? En algunos miembros puede ser hasta 4. Y en los ancianitos tiene que ser menos. ¿Por qué no ponemos, pues pero mejor lo inmovilizo 1 mes, 2 meses, 3 meses para que esté más consolidado? ¿Por qué? Porque una de las complicaciones más importantes de la luxación, esto no se olviden nunca, es la rigidez. Ahí abajo dice complicaciones, eso es lo que deben resaltar y ponerle escarcha. Ahorita, la rigidez.
Principal complicación de las luxaciones, la rigidez. Entonces, cuanto más tiempo, aquí hay un concepto que quiero que vamos a tener un momentito para que lo tengan bien claro. Cuanto más tiempo tienen inmovilizado, ya sea vendaje en Bell-Buck, cabestrillo, lo que sea, olvidémonos todavía de los métodos, cuanto más tiempo está inmovilizado un miembro, más es el riesgo de rigidez. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere el traumatólogo? ¿Qué es lo que queremos? Ya que estamos hablando de miembro superior, hombro, codo. ¿Que esté bien consolidado en su lugar o que haya funcionalidad en miembro superior? Que haya funcionalidad, porque el miembro superior es el que hace. Acá hay un concepto, el traumatólogo cuando encuentra una lesión no le importa que quede angulado, bonito, el traumatólogo es chakra, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué es lo que quiere el traumatólogo? Que funcione, que pueda usar sus manos, que pueda mover, que tenga fuerza, ¿cierto? Con el miembro superior. ¿Y con el miembro inferior qué quiere? El miembro inferior, al traumatólogo no le interesa que sea bailarín, le interesa que se pueda parar firme y su hueso no se rompa. Entonces, el concepto en miembro superior es el menor tiempo posible de inmovilización para que no haya rigidez. En cambio, en miembro inferior hay más tiempo de inmovilización para que consolide. No importa que camine como robot, pero que camine. En cambio, en miembro superior sí necesitamos hacer todos los movimientos de los hombros, de los dedos del codo, ¿no es cierto? Ese es un concepto que lo tenemos que llevar para que les va a ayudar a no fallar en las preguntas. Ahora, las luxaciones en general son frecuentes en jóvenes o en ancianos. Ese es otro concepto. Consejo siempre, no solo consejo, es parte de la epidemiología. ¿Quiénes se fracturan más? Los abuelitos, ¿no? Tienen más riesgo por la osteoporosis, por los cánceres, por todos los problemas. En la luxación es más frecuente en jóvenes. ¿Quiénes generan más rigidez? ¿Los jóvenes o los ancianos? Los ancianos tienen más riesgo de rigidez. Por lo tanto, la inmovilización en un anciano va a ser más o menos tiempo. Menos tiempo. Por lo tanto, volvemos aquí a nuestro cuadrito. Dice reducción, luego vamos a ver las maniobras especiales para cada tipo de luxación. La inmovilización de 3, puede ser hasta 4 semanas, es en jóvenes, adultos si quieren. Pero si es abuelito y sobre todo tiene osteoporosis, tiene todos los problemas del mundo, máximo o en lo posible una semana. No importa que no haya, incluso para fracturas, no importa que no haya consolidado bien, que está ahí, se seguirá consolidando de a pocos. Pero si lo dejan ahí, va a quedar quieto. ¿Para qué quieren un hueso bien consolidado que no puede mover su mano, su brazo? ¿No es cierto? Entonces, 3 a 4 semanas de inmovilización en jóvenes y menos tiempo en abuelitos. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, principal complicación de las luxaciones, la rigidez articular. Eso les puede venir. Todavía no les puedo decir, he soñado que va a venir porque mis sueños de las preguntas son la última semana, si prueba el examen. Y este año hemos acertado, no saben cómo. De champa, por supuesto. Luego viene la necrosis, al haber luxación se pueden dañar vasitos sanguíneos que pasan cerca en este caso alrededor del hombro, del codo. Todavía no nos rayemos con eso, estamos en generalidades, ¿ya? Pueden formarse osteomas, es decir, calcificaciones fuera de foco, puede formarse artritis, artrosis, etcétera, ¿no? O sea, malas consolidaciones de la articulación, ¿ok? Listo. Lo más importante es rigidez, ¿ok? Muy bien. Tenemos acá abajo la imagen, voy a cambiar a color amarillito para que se vea bien. Tenemos acá este chico en BBD, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tiene su hombro? Se ha salido de su lugar, ¿no? Esta es la primera causa de luxaciones en adultos. Luxación de hombro anterior, ¿ya? ¿Por qué? Algo deben haber visto, recuerden, los ligamentos del hombro, los ligamentos glenohumerales, superior, medio, inferior, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? Acá está el ligamento glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior, ¿no? Entre el medio y el inferior, ahí donde pongo la flechita, hay un espacio, un defecto. Entonces, por ese defecto entre el ligamento glenohumeral medio y el glenohumeral inferior, ¡plum!, se sale el hombro hacia adelante. ¿Sí?
Muy bien. Y en segundo lugar, vienen las del codo posterior. Ahí la imagen del medio. Ese es codo posterior. Es la primera causa de luxación en niños. Niños. Y la segunda de los adultos. ¿No? Vean que en este caso el cúbito y el olecranon se van para atrás. ¿Ok? Muy bien. No olviden, cuando hablemos, ya que estamos en generalidades, cuando hablemos de luxaciones anteriores y posteriores, ¿quién da el nombre? ¿La parte proximal o distal? La distal. Por ejemplo, en este caso del hombro, se está articulando la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. ¿Quién se está yendo hacia adelante? La cabeza del húmero. Por lo tanto, él le da el nombre a la luxación. Es una luxación anterior, porque la cabeza del húmero se va hacia adelante. Igualito en cadera, acá a la derecha, esa imagen de arriba a la derecha, esta de acá de la flecha, la cabeza del fémur se está yendo hacia atrás. Luego van a reconocer mejor esta placa en la otra semana. Pero viendo que la cabeza se va hacia atrás respecto al acetábulo. ¿Cierto? Entonces es una luxación posterior de cadera, por ejemplo, para ponerlo de ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a las luxaciones. No olviden el manejo, reducción inmediata, inmovilización y rehabilitación. Siempre, siempre, siempre. Últimamente están viniendo preguntas respecto a cuánto tiempo debe estar enyesado, cuánto tiempo debe inmovilizarse, etc. ¿Qué vino este año? ¿Cuánto tiempo debe inmovilizarse un coles? ¿Sí? Vino esa pregunta en recién dado. Entonces no olviden que lo ideal es 3 a 4 semanas en luxaciones de inmovilización. ¿Ya? Y en ancianos, menos, llegando incluso hasta la semana. Muy bien. Arriba a la derecha tienen una imagen de un codito de un niño, pero no es una luxación. Eso se llama subluxación. ¿Qué pasa en la subluxación? En la subluxación, la mamá, la tía, la niñera, la tía que no ha ingresado, viene molesta, plum, la jalonea al niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le zafa la cabecita del radio. La cabeza del radio, que es esta de acá, que estoy poniendo flechita, se subluxa. Subluxa. O sea, que aunque la imagen no está muy clara acá, se zafa parcialmente. O sea, no se zafa del todo de la articulación. Y no es... ¿Por qué sucede esto? Porque este ligamento que está envolviendo la cabeza del radio, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ligamento anular, porque envuelve como un anillo la cabecita del radio, se sale de su sitio y ¡plup!, se zafa la cabecita del radio. Eso se llama subluxación o prono doloroso. No se rayen, en su momento lo hacemos, ¿ya? Pero para definir un tipo de subluxación, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Abajo tenemos un subtítulo que dice fracturas intraarticulares. No es un tema de gran importancia. Sin embargo, dos datitos de las fracturas intraarticulares. ¿Qué significa intraarticular? Vean la flechita acá. Estoy en la imagen de acá, donde estoy mostrando con el puntero. Hay una flechita que está mostrando acá. Acá. Por la imagen. ¿Qué hueso es? Radio, ¿no es cierto? Estamos viendo la muñeca. Este es el radio. En la parte cercana al carpo, el radio es más ancho que el cúbito, ¿no? El radio, acá hay un trazo de fractura, que ojalá que lo puedan ver en su lámina, aquí justo donde estoy señalando el puntero, ¿ya? Es una fractura intraarticular, cuando el trazo de fractura tiene contacto con la superficie articular. ¿Y qué pasa si es que hay un daño, en este caso del extremo del hueso, hay contacto con la médula ósea? Por más poquita médula ósea que haya, hay médula ósea. ¿Y qué tiene la médula ósea? Grasa. Entonces, cuando hay una lesión intraarticular, una fractura intraarticular, ¿qué característica vamos a encontrar? Dato de examen, que aunque poco frecuente es importante. Hemartros. Hemartros. Hemartros de rojito. Hemartros. ¿Y qué es el hemartros? Cuando ustedes entran punzan la articulación y obtienen al estudio de líquido, obtienen grasa. ¿Y qué hace grasa en el líquido sinovial si debería ser cristalino? Es por lesión del extremo intraarticular. ¿Ya? Ahí al costadito tienen uno mucho más marcado, ¿no? Listo, hemartro. Ese es el datito. Todas las fracturas intraarticulares son quirúrgicas. Todas las fracturas intraarticulares. Lo cual no es cierto. Lo que les digo es para el examen. ¿Ya? La mayoría de fracturas intraarticulares en todo caso son quirúrgicas, porque son fracturas complejas.
Y al costadito, las luxofracturas o fracturas luxaciones. Ha venido, creo que este año o el año pasado vino Montegia, Galeazzi, uno de ellos, ¿no? Es un tipo de luxofractura, que lo vamos a ver creo que la otra semana. Muy bien, ven que en este caso, ¿qué se ha luxado, fracturado? ¿Identifican los huesos? Por la forma. Lo que está acá luxado, que es el de arriba, es la cabeza del radio. Y lo que está roto es el cúbito. Luxación de radio con fractura de cúbito cercano al codo, Montegia. No importa ahorita, en su momento. Montegia, es una luxofractura de Montegia. Todas las luxofracturas son quirúrgicas. Todas, porque son fracturas complejas también.